Hola, hola. Hola, listo. Ahí nos estamos viendo bien. ¿Alguien que me confirme por el chat? Sí. Sí, ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la clase número 110. Mi nombre es Tata Méndez. Hago parte de la red de humanidades digitales. Estamos muy contentos porque esta semana la Facultad de Artes y Humanidades ha patrocinado nuestra Maratón HD 2020 tenemos unos invitados y unos temas hoy interesantísimos. Me pedí esta mesa porque me parece que tiene dos cosas fundamentales. Una, la herramienta digital como un objeto de análisis y otro, un poco más, algo más humanista, de pronto un diálogo más humanista. Entonces tenemos dos invitados de lujo que hacen parte de la red. El primero es Santiago Ojeda, que va a hablar sobre el Scratch como herramienta pedagógica y creativa para las humanidades digitales. Y el segundo es Juan Pablo Moya, que ya hemos seguido de cerca su trabajo y nos va a hablar sobre un manifiesto abierto para redesconectar. En este orden de ideas, vamos a empezar con Santiago. Vamos a tener 15 minutos para cada uno. Yo voy a contar el tiempo, así que chicos, tranquilos, les iré avisando. En la medida que vayan saliendo las conversaciones, vamos a ir recibiendo tal vez preguntas y después de que terminen las dos presentaciones, vamos a generar un diálogo. Entonces, le doy la palabra a Santiago. Bienvenido. Muchas gracias, Tata, y pues muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Me parece un espacio muy chévere. Voy a asegurarme de que estén viendo mi presentación. No sé si la ven ya. Sí, ya la estamos viendo. Sí, la vemos. Ok. Bueno, pues mucho gusto a todos. Mi nombre es Santiago Ojeda Ramírez. Dentro de menos de un mes voy a ser magíster en Humanidades Digitales y en mi tesis de maestría investigué sobre el pensamiento computacional en Artes y Humanidades. Hoy, digamos que básicamente les voy a hablar de por qué podríamos comenzar a pensar en Scratch, que ya les voy a contar qué es Scratch, para incrementar la alfabetización digital y específicamente para pensar en Scratch como una herramienta para enseñanza de la programación y pensamiento computacional en educación superior humanística. Así que voy a comenzar con una pregunta que es ¿cómo puede aprender a programar un humanista? Y yo creo que esta es una pregunta relevante, sobre todo porque los cursos de programación normalmente están pensados por ingenieros o científicos para ingenieros o científicos. Y yo creo que hace mucha falta y mucha tela por cortar de cómo pueden aprender a programar los humanistas. Hay muchos referentes de herramientas de programación para artistas o para músicos, pero muy poco se ha investigado, hay muy pocos precedentes de cómo se enseña a programar en ciencias sociales o humanidades. Entonces, para responder esta pregunta, voy a hacerles otra pregunta primero, que es si debería un humanista digital saber programar. Y para eso comienzo con un debate que se resume, se sobresimplifica en lo que se conoce como more hack, less jack, que a pesar de que es una sobresimplificación de las prácticas de las humanidades digitales, lo que busca es como sugerir que exista más hackeo y menos charlatanería, por decirlo así, o menos palabrería, y yo creo que sugiere un poco que se diversifique las formas de participar y las formas en las que los humanistas y los científicos sociales difunden y crean conocimiento. Yo esta misma pregunta se las hice como parte de mi maestría a varios profesores de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y les comparto aquí dos respuestas que me parecieron relevantes. Uno de ellos sugiere que antes que aprender a programar,
lo importante es que los humanistas tengan insumos suficientes para participar en equipos interdisciplinarios de creación o investigación. Y otra profesora hablaba de que lo que realmente importante es que un humanista digital o un creativo digital pueda plantear una historia de manera que pueda trabajar luego con un programador y tener una conversación y una comunicación efectiva con ese programador diciéndole, mire, quisiera que esto narrativamente funcionara así, etcétera, etcétera. Es decir, que hubiera una comunicación efectiva. Y digamos que otro gran experto que se hace esta pregunta de cómo, de si realmente lo que necesita un humanista digital es aprender a programar, es David Berry, y se lo toma muy en serio en su libro Digital Humanities, Knowledge and Critique in Digital Age, en el que él construye una especie de apilamiento o stack de las prácticas en las humanidades digitales. Y fíjense que en la base de las prácticas de las humanidades digitales, él pone el pensamiento computacional y la representación de conocimiento. Y además lo pone sosteniendo otras prácticas como las infraestructuras de investigación, la creación de métodos digitales, los archivos digitales, metadatos y bueno, todo lo que ven aquí en el apilamiento de las humanidades digitales. Y quiero que hagamos énfasis en que él no menciona el pensamiento computacional, como aprender a programar, sino pensamiento computacional. Entonces es una distinción importante. Ya les voy a contar qué es pensamiento computacional. Justamente pensamiento computacional, no quisiera darles como una definición muy académica, pero básicamente son como los procesos cognitivos que le quedan a uno a través de la programación o que desarrolla uno a través de la programación y la práctica de la programación. Algunos expertos han intentado descomponer el pensamiento computacional en 5 habilidades específicas. Una, que se relaciona un poco con las imágenes y figuritas que les pongo aquí, es la abstracción, que es eliminar detalles para hacerse una idea mental relevante. Cuando estamos programando, normalmente tenemos que hacernos una idea mental del problema o de la cosa que queremos hacer y abstraerlo suficientemente como para que un computador también pueda comprenderlo. Además de esto, la creación e implementación de algoritmos, que básicamente es saber estructurar pasos detallados para realizar una tarea o resolver un problema. Otra habilidad del pensamiento computacional es la descomposición, que como dice su nombre, es coger un gran problema y volverlo muchos problemas pequeñitos. Además de eso tenemos la generalización, que es darnos cuenta de que a veces solucionamos un problema de una forma lo suficientemente general como para que esa misma solución pueda aplicarse en otros contextos, lo cual es una práctica que permanentemente se hace cuando uno programa. Y finalmente la última habilidad que es la depuración o debugging, que finalmente es identificar errores en las propias instrucciones. En la práctica de la programación básicamente es encontrar errores o bugs en el código. Pero todo esto se puede hacer en entornos diferentes a la programación digital, que es lo que quiero contarles hoy. Entonces, para empezar a resolver la pregunta que me hice al principio, de cómo se puede aprender a programar un humanista, la respuesta a esto que yo propongo y propuse en mi tesis es que exista una transición entre actividades análogas o desconectadas, como ven en la figura de la izquierda, hacia, digamos que pasando por lo que llamaremos lenguajes de programación basados en bloques, que Scratch es un ejemplo, ya vamos a ver, y finalmente pasar a lenguajes de programación basados en texto, que son los lenguajes de programación profesionales como Python, Java, JavaScript, etc. Y yo prototipé una cosa muy parecida a esto como en mi tesis de maestría y encontré que existe un desarrollo efectivo de pensamiento computacional y por lo tanto yo creo que es una cosa que podríamos comenzar a implementar o comenzar a pensar en su inclusión en la educación superior. Entonces voy a comenzar preguntándonos qué es Scratch. Como les estaba contando, Scratch es un lenguaje de programación basado en bloques. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que uno no escribe comandos, uno no tiene que aprenderse una sintaxis, sino que utiliza sintaxis del lenguaje natural. Aquí el ejemplo está en inglés, pero Scratch está en muchos idiomas. Y lo que hacen los usuarios de Scratch es, sobre todo, arrastrar bloques de código y darles una función o un propósito. Entonces es chévere porque usted no requiere saber sintaxis alguna de programación. Usted lo que quiere es, lo único que tiene que hacer es identificar acciones en el lenguaje que usted utiliza día a día y arrastrar esas acciones para que ocurran, para programar lo que usted quiere hacer. ¿Listo? Me voy a volver a la diapositiva anterior y quiero contarles que esto no es trivial. Pensar cosas en Scratch no es trivial. Aquí en esta figura que vemos en el centro,
estamos viendo el mismo código que tiene en el lenguaje de programación basado en texto. Pero en este código estamos utilizando el lenguaje natural y no tuvimos que escribir nada, solamente arrastrar figuras. Por eso mismo es que Scratch se utiliza en entornos de educación básica y media, que es donde yo trabajo. Yo soy profesor de un colegio. Y pues les voy a contar por qué yo creo que Scratch es importante. En primer lugar, porque es gratis y está disponible online. Esto es muy importante para las humanidades digitales en un país como Colombia, porque puede aumentar la participación en humanidades digitales, incluso desde la educación básica y secundaria. Yo creo que esto es relevante, sobre todo porque me parece importante que para que los estudiantes y los jóvenes utilicen la tecnología para la transformación social, es importante que desde la educación básica y secundaria empecemos a pensar en que las ciencias sociales y las humanidades pueden tener intersecciones con lo digital, y yo creo que Scratch es una buena herramienta para esto. Además de eso, lo relaciono con lo que les contaba, lo que les he venido contando. Desarrolla pensamiento computacional, estudios de cómo Scratch sirve para que la mente del usuario comience a pensar en términos programáticos y digitales. Hay muchos estudios muy amplios. Además de eso, está comprobado que Scratch ayuda a la transición de conceptos y habilidades computacionales a lenguajes de programación profesionales como Python, Java o JavaScript. También quiero resaltar una herramienta muy chévere que proporciona Scratch, que son los remixes, que básicamente es tomar proyectos que han hecho otras personas y hacerlos propios. Scratch es ampliamente open source porque es una herramienta netamente pedagógica. Entonces, el valor de esto es que uno puede ver los códigos que otros usaron e incorporarlos en lo que uno mismo utilizó, en lo que uno mismo quiere hacer, y pues eso le ayuda mucho a uno a familiarizarse con otra práctica importante en la programación, que es, digamos, el ensamblaje de diferentes códigos, saber qué copiar, qué pegar, en dónde y con qué sentido. Además de esto, creo que es una herramienta generativa para prototipar proyectos como videojuegos o narrativas interactivas, que es lo que les voy a mostrar, y yo creo que se pueden pensar muchos proyectos digitales sin saber programar. Esos proyectos pueden después migrar a lenguajes más formales y a plataformas más formales, pero creo que es una excelente herramienta para prototipar y para aumentar la participación. Así que yo creo que toca preguntarnos si realmente hay precedentes de humanidades digitales en Scratch, y yo les voy a mostrar mis propios proyectos. Para esto les voy a compartir dos cosas que he hecho con el profesor Jaime Borja de la el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. En primer lugar, esto es un videojuego que es análogo a una representación en historia del arte que se conoce como la defensa de la Eucaristía. Es un tema constante en las pinturas coloniales y consiste en guerras entre moros y cristianos por defender la Eucaristía. Aquí vemos la Eucaristía en el centro de todo y vemos lo que podemos hacer. Algunos de ustedes conocerán el juego Space Invaders. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es un remix de Space Invaders aplicado a historia del arte. Aquí vemos, espero que funcione bien, espero que estén viendo, y básicamente lo que hago aquí es lanzarle espadas a los moros. Disculpen si justo con Jaime pensábamos que quizás no es políticamente correcto, pero es un tema constante en la colonia, y básicamente pues es un juego que estoy prototipando con Jaime. Y otro que estamos pensando es basándonos en juegos de combate de San Miguel para planear, representar una lucha de él contra el demonio. Aquí utilizamos, como en Pokémon, algunos ataques, como por ejemplo la espada flamígera, que es una iconografía constante en San Miguel, para que pelee contra el demonio. Esto suena muy duro, perdón. Espero que no suene tanto. Bueno, no sonó, menos mal. Y bueno, el demonio también ataca, etcétera, etcétera. Espero que disculpen que estos proyectos están todavía... Perdón. Están todavía ocupados. Pero era un ejemplo, quería darles un ejemplo de lo que se puede hacer con Scratch y que realmente se pueden hacer cosas serias con Scratch. Está muy reciente el proyecto, pero definitivamente después podremos ver otras cosas más serias que resulten de esto. Y bueno, finalmente lo que yo propongo
es que pensemos en clases de humanidades, arte y ciencias sociales en las que se desarrolla pensamiento computacional. Es decir, que integremos ejercicios de programación en las clases de humanidades. Sobre todo quiero resaltar que con Scratch esto no es difícil. Respecto a cómo desarrollar esto, yo creo que pues lo que propongo en mi tesis es que se haga una transición de actividades análogas a programación basada en bloques, Scratch, y finalmente a lenguajes de programación profesionales. Eh, yo podría hablarles muy largo de cómo los lenguajes de programación profesionales se utilizan en humanidades digitales, pero pues yo creo que justamente de esto se tratan estas clases abiertas de humanidades digitales y la maratón HD. Pero pues respecto a pedagogía, quiero invitarlos también a que le echen una mirada de Programming Historian. Es, es un portal increíble con muchos tutoriales increíbles. Estoy en este momento traduciendo uno. Muy chévere también y creo que podría hablarles también mucho de lo que está ahí. Y, perdón. Y nada, pues es una invitación a que colaboremos y aprendamos a programar usando Scratch u otros lenguajes y para que cuenten conmigo cuando quieran experimentar en sus clases con Scratch en contextos humanísticos. Pues muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, súper cumplido con el tiempo. Lo logramos. Pues una invitación y un comercial, ¿no? Como a estudiar Scratch. Se ve muy interesante y además muy cercano, ¿no? Que puede ser uno de los miedos que puede tener el que se considera humanista digital, porque precisamente la programación puede de pronto abrumar, ¿no? Y se vio muy cercano. Así que bueno, muchas gracias y ahorita seguiremos pues seguramente con preguntas para ti. Vamos a seguir con Juan Pablo. Él nos va a hablar sobre un manifiesto abierto para redesconectar. Así que Juan Pablo, te damos la palabra. Hola Tata, muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias. Estamos acá el equipo Mangle Rojo, que somos un equipo de investigación abierta que trabajamos en diferentes aspectos de antropología, de historia, de diseño. Y hoy queremos compartir en este espacio de monstruosidad relativa. Y vamos a compartir en este espacio de la red nuestro manifiesto para redesconectar y abriremos entonces un diálogo un poco para hablar de lo que estamos pensando. Entonces voy a compartir la pantalla y comenzamos. Este es el manifiesto de redesconectar. Acá, Estación Ocapia. Esta es una transmisión abierta. Navegamos el horizonte de sucesos. La transición es eminente. Interrumpir la red. Manifiesto abierto para redesconectar. Recuperar lo que dejamos atrás. Descubrir lo nuevo. Conectar con lo imposible. Archipiélago orgánico. Hábitat nexo plural. 1000 germinaciones de autonomías transitorias. 5 retos de tejido conectivo. Agua, alimento, cobijo, energía, comunicación. Sin dependencia, sin delegar. Asumir responsabilidad. Autonomías complementarias, acciones recíprocas. Hongos y algas. Simbiosis creativa. Antropología transespecie. Cibernética monstruosa. ¿Te interesa? Esto no es un juego. Realidades alternativas. Ucronía continua. Aquí, pero en múltiples tiempos. Aquí, pero en múltiples tiempos. Volcado de memoria. Ruido que interrumpe la cotidianidad. Glitch de lo habitual. Sigue el nexo plural. Reinicio decreciente. Herramientas convivenciales. Referencia 1.1. Iván Illich. Nos encontramos limitados por dispositivos. El lenguaje nos encierra en lo posible. Referencia 1.2. Giorgio Agamben. O lo vio antes que navegamos en la vida, y a la vez somos el mar de la vida. Referencia 1.3. Lynn Margulis. Poner en paréntesis nuestra humanidad. Asumir un pensamiento tentacular. Referencia 1.4. Donna Haraway. Todo lo que la lluvia toca debe ser verde. Nuestro hábitat necesita ser mimético. Referencia 1.5. Ander Basser. ¿Te interesa? Eres ya parte
parte de la transición. Git init, Damos inicio al repositorio. Este es nuestro reinicio. Git add, estatus, nuevo documento. Manifiesto abierto para redes conectar. Tiempo de uso indeterminado. Licencia sin dominio. Git commit m, primer deploy a la red distribuida. Publicando el hash APICA de protocolo común. Información abierta. Git push. Ahora estamos en línea. Bienvenidos a este viaje al que los invitamos. Este es nuestro manifiesto para redes conectar. Un manifiesto abierto para hacer la transición. Estos nuestros primeros bocetos. Son bocetos hechos por 3 personas, un adulto y 2 niños, para un hábitat sostenible, sin dependencia de nadie. O dependencias transitorias. Exacto, todo digo de electricidad, sino de electricidad de nosotros mismos, agua de nosotros mismos. Exactamente. Creando lo que hemos llamado el espacio Lévy-Bokhin, que es básicamente de lograr autonomías complementarias. Poder ir más allá de las redes hacia lo que hemos denominado archipiélagos orgánicos. Que es donde viven los catónicos. Para encontrar nuestra familia católica, exactamente. Porque no somos del cielo, no venimos de Dios y de los angelitos, venimos de nuestra propia familia católica. Y estos son los primeros bocetos para este viaje. Estamos en las Naciones Red, que hoy por hoy, una estructura artificial que comienza a agrietarse. Deberíamos, solo digo que deberíamos, viajar a archipiélagos orgánicos. Esto solo es para los que quieran, no es obligatorio. Pero ¿cómo viajar a un archipiélago orgánico? ¿Cómo transitar ese mar de la vida en el que nos encontramos? ¿Qué necesitamos para ese viaje? Necesitamos una nave que pueda solventarnos en el agua, en el alimento, darnos cobijo, y energía y comunicación. Podernos hablar con nuestros seres queridos. ¿Y cómo estamos creando esa nave? Hemos buscado diseñar un hábitat que pueda conectar con esa nexo, crear esos nexos plurales con nuestra familia católica. No hemos durado años, tal vez unos 2 años para lograr, pero no ha sido tan difícil. Ha sido difícil, pero difícil no es que sea imposible. Todo es posible si tú crees que sea posible. Acá utilizamos la investigación de una manera abierta. Pensamos siempre que la investigación es algo innato a los seres humanos y como tal debe generarse no desde una perspectiva de expertos, sino desde la cotidianidad, desde el día a día. Este proceso lo hemos planteado precisamente desde la idea de poder desarrollar en conjunto esta nave que nos va a llevar. Con las 5 pieles que dijo Andersbacher, que son epidermis, ropa, cobijo, entorno, hábitat, lo cambiamos un poquito. Hicimos cuerpo, equipo, hábitat, entorno y Gaia. Entonces hemos logrado un sintonizador para ese viaje. Un radar. Un radar para ubicarnos. El radar del dragón. El que nos logra ubicar en los canales cognitivos, que hemos acuñado esa palabra de conectividad, es una forma de establecer esa comunicación sensible y creativa con nuestro entorno. Entonces tenemos esos 5 canales: agua, alimentos, cobijo, energía y comunicación. Y tenemos 5 escalas que, como lo decimos, están basadas en las 5 pieles de Andersbacher. Está el cuerpo, está nuestro equipaje, el hábitat, el entorno y Gaia, el planeta. ¿En qué escala nos podemos ubicar y en qué canal? Es el juego al que nos proponemos adelantar. Es posible crear hábitats
que sean sensibles y creativos con el entorno. Pues aunque no lo crean, sí. Este es el reto al que estamos. Ruido que interrumpe la cotidianidad. ¿Cómo poder trabajar desde las diferentes disciplinas? ¿Cómo trabajar intergeneracionalmente? ¿Cómo poder aprovechar la capacidad de la investigación, del trabajo de campo, de la antropología y darle un nuevo giro desde la visión propia de los niños y de las niñas? Con ayuda de sus padres. Con solo el apoyo. Cómo hacer que la investigación sea nueva y vitalice esta manera de ver. Cómo poder hacer un hack al lenguaje que nos atrapa en solamente lo posible. Cómo propiciar una resonancia estocástica. Cómo generar que el ruido permita que cambien los procesos de conocimiento. Cómo permitirnos conocer lo demás, adaptarnos a él y evolucionar para el proceso que viene. Este es un proceso que estamos desarrollando en conjunto, que buscamos generar este espacio de investigación conjunta de una manera mucho más abierta y mucho más menos formalizada, tal vez. No tan elegante, más yay, no así, hola. Desde la cotidianidad, tratando de buscar cómo aprender desde la misma casa. ¿Cómo salir de las naciones red a los archipiélagos orgánicos? ¿Cómo cocinar en la misma mesa y todos juntos y aprender en la mesa? Porque a veces uno está cocinando en el restaurante, pero uno se queda ahí esperando, pero no va, porque igualmente uno no puede entrar a la cocina y ver cómo cocinan. También por eso sería bueno que estuvieran como las cositas del restaurante para que vayan haciendo la comida ahí. No solo ellos, también uno le puede poner los ingredientes que quiera. Eso estaría chido. Y también con la familia, cocinar en conjunto con todos los familiares y ir aprendiendo sobre cómo ellos cocinan y cómo uno cocina. Y así uno puede complementar y pues aprender además. Entonces recogemos nuestra experiencia de trabajo de los últimos 5 años en el Centro Urbano y Rural de Bogotá y hemos planteado el juego de nexo plural desde esta perspectiva de la redesconexión, de dejar de pensar en las redes artificiales, en los procesos de investigación formalizados y tratar de ir un poco hacia un proceso de imaginación científica, un proceso que parta obviamente de la rigurosidad de las metodologías y de la teoría, pero que permita abrirse y reconfigurarse en esa cibernética monstruosa que configure nuevos espacios y que permita hablar de otra manera, configurar nuevas expresiones y nuevos lenguajes que nos permitan ir de esa cotidianidad del trabajo y del estudio, donde nosotros... estudio de como a colegio. Exacto, donde nosotros los padres salimos a trabajar y los hijos se van al colegio, cada uno hace sus actividades por separado y los padres se toman un café, un tinto o algo y los niños se toman las 11 o los papás se van a comer, pero no sé. Y buscar de nuevo el conocimiento en la cotidianidad, buscar de nuevo nuestro encuentro con nuestros familiares, con nuestros procesos en la misma casa. Cómo nuestra casa se puede volver ese hábitat para aprender y crear en conjunto, llevando el trabajo hacia la creatividad. Y el estudio de los niños también a la creatividad. Exactamente. Entonces, aprender y crear, ¿no? Es básicamente, estamos inmersos en un mundo donde, claro, es el derecho a la educación un valor importante, es un gran alcance que hemos logrado, pero creo que estamos madurando, estamos evolucionando para también adquirir la responsabilidad del aprendizaje propio. Cómo nosotros, en familia, podemos responsabilizarnos de cómo aprendemos. Y además, en ese aprendizaje, conectarnos con el entorno en el que nos encontramos.
con esa familia catónica, con esa familia llena de antenas, de patitas, de pelos que se enmarañan, de colas, ¿no? El cruceno. Donna Haraway obviamente ha sido una gran inspiración para nuestro trabajo. También Andersbacher, también Lynn Margulis, Todas las referencias que dijimos en el manifiesto. Que vale mucho la pena poder entender que estamos en un proceso de cambio, que este tiempo se nos abre como una gran oportunidad para hacer esa transición y que es posible hacerlo desde lo más sencillo, tratando de decodificar esas estructuras que muchos de nosotros como profesionales las llevamos. Hemos hecho mucho trabajo de campo por fuera, el trabajo clásico de la antropología, el trabajo clásico del historiador. ¿Cómo eso lo podemos recoger para y abrirlo y abrirlo a la imaginación? Abrirlo a la imaginación para que los niños también imaginen cómo se sienten y qué podrían cambiar, porque casi siempre son los adultos formales los que deciden dónde ir a una casa o también dónde vaya un cultivo, ¿Cómo es la casa? ¿De qué alto es la casa? ¿Cuántos pisos tiene la casa? Nunca deciden los niños, siempre son los padres o algo, pero cambiar eso, no todo se tiene que hacer como se ordene. Uno es libre de hacer lo que quiera, con una responsabilidad, obviamente. Y ahí es donde conectamos con el manifiesto de Redes Conectar. Básicamente ese manifiesto, lo que queremos compartir es eso, hay una gran posibilidad de repensarnos como sociedad en este momento, descubrir lo que está por venir, recoger lo que hemos olvidado, esas nuestras raíces, y conectarnos de otra manera con ese entorno multiespecie del que hacemos parte. Eso implica una gran responsabilidad, porque la libertad implica esa responsabilidad. Como todo implica algo. Porque, miren, sí, ser libre uno no tiene que hacer nada, se puede quedar ahí parado, pero pues tienen que ayudar en la casa. Tiene casa y sí, también puede barrer las calles, esas cosas. Entonces, básicamente responsabilizarse del cambio, responsabilizarse de la autonomía, que obviamente no es una autonomía 100%, sino básicamente es una autonomía que se complementa. Mi responsabilidad es lograr una cierta autonomía que pueda corresponder a las autonomías de los demás que están alrededor mío. Por ejemplo, nosotros vivimos en la zona rural del centro de Bogotá, donde se encuentran los abejorros, los Bombus rubicundus, o donde se encuentra la Nadia bogotensis, que es una especie de lagartija endémica de los cerros orientales. Que solo está en los cerros. Y también una lagartija que no sabemos cómo se llama, que es un verde más brillante, que es súper bonita, parece un gecko. Exactamente. Y todos ellos son mucho más antiguos que nosotros, porque nosotros somos prácticamente nuevos. Ellos son los que saben mucho más del Vercol. Yo diría que somos 5 minutos en el calendario. Entonces estamos acá en un espacio que es maravilloso, donde hay un montón de seres imaginarios, reales, ficcionales, a través de la ciencia, como también sabemos que nosotros construimos historias, algunas más validadas que otras, pero al fin y al cabo todos contamos historias con ciertos soportes, con ciertas formas de ver, cambiamos esas lentes sobre lo que llamamos realidad. Qué interesante cuando comenzamos a enredar esos diferentes relatos, los más imaginarios, los más objetivos, si eso llega a existir en algún momento. Los más reales, aunque qué es real y qué no es real. Entonces, esa es nuestra apuesta un poco, la imaginación científica. Y bueno, aquí está abierto el debate, está abierto un poco la discusión y pues nada, este camino está comenzando y pues básicamente lo compartimos con ustedes en primicia. Básicamente esto se lanza el 21 de septiembre, este proyecto que pues aprovecho para dar las gracias al Ministerio de Cultura y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que nos apoyan con 2 becas muy importantes para seguir desarrollando este proceso de investigación, creación
con la familia extendida multiespecie que nos acompaña acá en la zona rural del centro de Bogotá. Muchas gracias a la red por invitarnos y pues nada, estamos aquí abiertos. Gracias. Un saludo a las anadias bogotensis, a los bombos rubicundos, a esta lagartija que es muy fluorescente y a los demás bombos. Gracias. Bueno, equipo Mangle Rojo, muchísimas gracias. Juan Pablo, yo creo que tú tienes que poner, cuando apliques a este tipo de cosas, los nombres de las chicas. Ustedes no han dicho cómo se llaman. Yo me llamo Beta. Yo Cosme. Cosme yo soy... y Beta. Sí, ok, vamos a quedar como equipo Mangle Rojo, pero ya fue tarde cuando mandé la corrección. Porque siempre hacen parte, cuando presentas, hacen parte pues, del equipo. Cosme también nos pone unos planteamientos que creo que están desde el principio de las humanidades, que es real y que no es real, ¿no? Y ahí podríamos quedarnos hablando y filosofando horas. Me gustaría mucho algún día irme a tomar un café con ese equipo. Pero Acá, por ahora hay unas preguntas. Todos muy bienvenidos acá al equipo Mangle Rojo. Por ahora tenemos unas preguntas. Quiero corroborar que Santiago tiene buena conexión y que puede poner su cámara para que lo veamos antes de seguir Claro. con las preguntas. Estoy Ok, intentándolo. perfecto. Genial. Tenemos dos preguntas, pero esperar un momento aquí. Pero antes de pasar a las preguntas de las personas que nos acompañan hoy, y particularmente con estos dos proyectos, quiero preguntarles a ustedes dos, ¿cuál creen que es la diferencia entre los humanistas digitales y los que trabajan con herramientas digitales? Cualquiera puede empezar. Bueno, y también Cosme y Vera pueden participar, ¿no? Por supuesto. La diferencia entre humanista digital y los que alguien utilizan las herramientas digitales. Sí, pues... es que yo entendí humanista digital como alguien que casi siempre está en el computador o en lo digital, pero pues yo diría que es una fusión. Yo diría que son similares. Sí, hay un espacio borroso, pues lo hablábamos el otro día un poco en eso, es como, bueno, ¿cuál es el ejercicio de las humanidades digitales? Que obviamente desde la red y desde la maestría ya en los Andes y en el campo profesional, creo que es algo que no se ha resuelto todavía. Yo siento que esto está evolucionando muy rápido. De hecho, creo que esto, de alguna manera, hay que ser muy flexibles con las definiciones. Yo creo que es el sentido de la investigación, ¿no? Es, por ejemplo, en la arqueología, yo creo que no le podría uno decir que hay un arqueólogo digital porque utiliza herramientas de síntesis digital necesariamente, ¿no? Las herramientas obviamente han evolucionado en el mundo digital fuertemente. Los diarios de campo, o sea, si en la antropología ya no utilizamos tan frecuentemente lápiz y papel, sino que estamos mediándolo entre el teléfono, entre el computador, la fotografía, lo que tenemos a la mano. Entonces, yo no sé si Beta y Juan Pablo digan lo mismo, pero pues yo diría que son casi iguales. Sí, hay una convergencia. O sea, estamos metidos en la convergencia, exactamente lo que dice Cosme. Separados y Entonces, ya básicamente como si es por herramientas, la convergencia obviamente nos conecta. Yo creo que es un poco, tenemos la posibilidad de ir un pasito más al fondo y ahí es donde yo creo que es toda esa oportunidad que está ahí potencialmente de las humanidades digitales. Y es que, pues ya en parte de lo que nosotros hacemos con Mangle Rojo, pues siempre hemos hecho como una especie de transposición entre el mundo digital y el mundo de la investigación social. Nos gusta mucho entender, por ejemplo, cómo es el proceso del desarrollo tecnológico digital,
y cómo eso va impactando prácticas que nosotros hacemos cotidianamente. Y ahí, obviamente, hay un espacio muy Como dice extraño Cosme, ¿no? entre Así, básicamente. exacto, la convergencia, totalmente. La Entonces, creo convergencia. que eso nos libera. Ok, Nos libera, no tenemos que utilizar nada necesariamente digital para ser humanistas digitales, sino comenzar a pensar de una forma diferente, utilizando la convergencia para poder conectar diferentes informaciones que ahora ya obviamente pueden funcionar. Podemos ser humanistas digitales con herramientas digitales. Exacto. Y humanistas digitales sin herramientas digitales también O sea podría que suceder. herramientas digitales con humanistas digitales. bueno, acá hay un piropo para ustedes antes de darle la palabra a Santiago para que opine. Y dice, trabajo intergeneracional, complejo y lúdico. Es estupendo. Esto lo dice Charlie Nova. Bueno, Santiago, cuéntanos Gracias. cuál es tu posición. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mangle Rojo y yo creo que es una intersección. Yo creo que muchos diferentes tipos de personas pueden utilizar las herramientas digitales, pero yo creo que el humanista digital es el que desarrolla un pensamiento crítico respecto al uso de las herramientas digitales, porque las herramientas digitales se pueden usar, qué sé yo, para tomar una foto y ya, eso es uso de herramientas digitales. Yo me estoy ciñendo muy puntualmente a tu pregunta. Entonces yo sí estoy de acuerdo con el equipo y es que hay una intersección, se intersecan en el uso de las herramientas, pero yo creo que el humanista digital utiliza todas las herramientas teóricas, epistemológicas y metodológicas de las humanidades para darle nuevos sentidos y sobre todo para hacer un uso crítico y transformador de las humanidades, de las herramientas digitales. Es decir, no es usarlas por usarlas. Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice Connie Botero, ¿cuál es el reto más grande que asumen los humanistas al tratar de entender y usar Scratch? Así que, por supuesto, va para Santiago. Bueno, yo creo que el reto más grande es, yo parto de que Scratch es muy fácil de usar. Eh, Además de eso, hay muchos tutoriales dentro de la plataforma de Scratch que lo pueden utilizar para que la ejecución o el uso de la herramienta no sea difícil. Pero yo creo que lo difícil justamente es darle un sentido humanístico relevante, un sentido, lo que hablábamos, un sentido humanístico crítico, un sentido humanístico transformador. Yo creo que ese sería el reto más grande. Y es chistoso porque yo creo que cuando me preguntas por retos, yo creo que es una pregunta que Scratch se ha hecho mucho. ¿Cómo disminuir los retos y cómo disminuir la dificultad de acceso a Scratch? Entonces yo creo que un humanista al utilizarlo no tendría reto al utilizarlo, sino darle un sentido. Genial. Bueno, tenemos acá una pregunta de María José. Mangle Rojo, ¿nos pueden contar más sobre las ideas de Donna Haraway que los ha inspirado? Claro que sí. Es que hay un libro que tenemos que se llama Seguir con el problema. Que vemos que lo han Pues- estudiado perfectamente, ¿no? Con todos los post-its ahí. Es un reto muy bonito. A ver, hace un tiempo comenzamos a pensar como en la importancia de forma y función, ¿no? Forma y contenido. Que, por ejemplo, siguiendo con la primera pregunta de humanidades digitales, está el tema de contenidos digitales, por ejemplo, ¿no? Si el contenido es digital por estar en un soporte o lo que sea. Y desde ahí comenzamos a evolucionar esa idea de forma y contenido. Y es muy importante la manera como tú te acercas a los contenidos. No, eso hace la diferencia. Y en este caso Por de eso Donna, todas las referencias del manifiesto de desconectar, exacto, porque eso es donde también sacamos un poquito la idea. exactamente, cómo verdaderamente planteamos una conversación. Entonces, pues Donna Haraway ha cruzado muy fuerte con relación también a Ivan Illich, a Giorgio Agamben, a Lynn Margulis,
y Andersbacher, que son los que mencionamos en el Manifiesto. manifiesto. Está también Pierre Levy, está también Murray Bookchin. Yo creo que son referencias muy, muy importantes. Particularmente en Donna Haraway, para la pregunta, pues nos inspira eso, o sea, como que nos da esa libertad de, ella establece un centro de su último trabajo, Por eso, el Cthulhuceno que es el y los católicos. y el mundo catónico, que es ese mundo que está en esa maraña, que está hablando mucho del pensamiento tentacular. Entonces ese pensamiento tentacular es muy interesante porque es ese pensamiento que puede deslizarse, ¿no? Que puede enredarse de diferentes maneras. Y ella surge dentro de ese proceso la SF, ¿no? En inglés para la science fiction, la ciencia ficción, pero también para los hechos científicos, pero también para la fabulación científica. O monstruosidad. O cibernética monstruos. Y de ahí nosotros tomamos la cibernética monstruosa, que es esa manera, digamos, de poder hacer investigación desmarcándonos de esos límites. Entonces, Esos cuartitos que siempre están. exacto. Entonces, pues Donna Haraway es una inspiración en ese sentido. Es como hay una posibilidad de recrear mundos, no le tema a la imaginación, no le tema a probar, a experimentar. Y siga con el problema. No, exacto, no escape del problema. O sea, veamos el problema que tenemos. Aquí, ahí está. Entonces, hay unos últimos comentarios que son bonitos, como, bueno, claro, nos vamos a poder en algunos años saltar a Marte, tal vez, y nos escapamos del problema. Pero antes, tal vez, si nos quedamos con el problema, lo más interesante sea mejor quedarnos aquí donde estamos y escarbar en ese mundo catónico al que estamos relacionados. Y eso nos llena de emoción porque es una gran aventura que podemos hacer día a día en lo que estamos haciendo. Y ahí están las ideas de Donna Haraway muy, muy fuerte, que sería básicamente eso, el pensamiento tentacular, la familiaridad o la creación de esa familiaridad con nuestro mundo catónico, con ese entorno multiespecie que nos acompaña, y el poder liberar esa cibernética monstruosa, esa posibilidad de ver a Gaia o ese sistema complejo de relaciones en el que vivimos de una manera fabulosa, maravillosa, o sea, de encontrarnos con la monstruosidad como un llamado a transformar. Y ahí la investigación pues tiene un canal importantísimo. Me ha parecido genial escucharlos a los dos. Espero que los que nos estén acompañando, que están en proceso de tesis, los hayan inspirado. Yo estoy en este momento en proceso de tesis y ha sido increíble la inspiración de los dos, tanto de Santiago como de Mangle Rojo, para seguir en el problema sin sufrirlo, sino más bien desde esas preguntas y recordar lo importante para avanzar dentro de un proyecto, una investigación dentro de humanidades digitales. Acá tenemos otra pregunta para los dos. ¿Qué materias incluirían en la educación humanista digital? Empecemos por Santiago. Pues es una pregunta interesante porque yo creo que las humanidades digitales se caracterizan también por ser heterogéneas. Y yo creo que, bueno, eso va de la mano con lo que yo propongo hoy. Antes que aprender un lenguaje de programación específico, yo sí creo que es relevante que en los programas de educación, pues en cualquier programa que busque formar humanistas digitales, se incluya en serio una clase de pensamiento computacional, porque eso permitiría la transición a diferentes lenguajes de programación, a entender cómo funcionan los computadores, a entender procesamiento de datos y a entender muchas otras cosas que después se puede traducir en que cada humanista digital pueda utilizarlo en su propio camino. Okay. Yo creo que eso se me ocurre. Antes de que siga Juan Pablo, le quiero preguntar, ¿crees que hay una similitud o es igual el pensamiento computacional al pensamiento tentacular? No conozco el pensamiento tentacular, la verdad. No. Juan Pablo ahorita lo explicaba y entonces como él lo explica y como estás contando de
la importancia de que haya una materia de pensamiento computacional. Le pregunto a Juan Pablo antes de que, perdón que me adelante ahí en las preguntas, ¿no? Pero que si cree que es algo similar o tal vez un sinónimo del pensamiento computacional, el pensamiento tentacular. Sí, pues definitivamente yo creo que el pensamiento computacional puede dar lugar a todo lo que proponía Juan Pablo con el pensamiento tentacular y, eh, y definitivamente sí, como a traspasar conocimientos y traspasar de un lugar a otro y aplicar cosas de un lugar a otro y justamente a todo lo que yo siento que me invita Juan Pablo con todo lo que han hablado todos ustedes hoy, que es a imaginar y a darle un lugar muy relevante a la imaginación en las humanidades digitales. Y yo creo que definitivamente el pensamiento computacional puede ser un insumo para eso. Bueno, y Juan Pablo, yo creo que ustedes ya deben tener montada una escuela, un programa de educación, ¿no? Me imagino, Juan Pablo, ¿qué materias incluirías en la educación de humanistas digitales? Sí, pues esa es una pregunta muy retadora precisamente porque venimos pues de los últimos años, pero con mucha más fuerza este año, cobijados con la pandemia. Estamos intentando salir de la educación de colegio. Exactamente. Nos ha hecho pensar mucho sobre esa idea de educación. Y era a lo que hablábamos un poquito antes, y es, estamos inmersos en el derecho a la educación, ¿no? Con todo la historia y el contexto de esas luchas por el derecho a la educación que han costado mucho esfuerzo y que son muy valiosas en este momento. Pero eso nos ha posibilitado estar en un momento para reflexionar sobre qué es eso de educación y que se ve en una crisis como la que se vivió ahora en el colegio, de una imposibilidad o de una dificultad de muchos profesores para seguir haciendo lo que estaban haciendo con los niños y con las niñas a través de otros medios. Y no asumir el problema. Y no asumir el problema de fondo. Y pensar en otras maneras que no solo sean seguir con lo mismo, porque ya debe ser diferente. Hay muchas otras maneras de educación. Y que no sean tareas, pueden ser otras cosas. Además piensan que que uno ya no va, le pueden dejar 1000 tareas al día. Y en la noche, yo tengo compañeros que están en el colegio y ellos se acuestan tarde porque tienen que seguir haciendo las tareas para mañana poder dárselas a la profesora. Entonces, ahí hay una reflexión de qué es educar y de dónde llegamos, o sea, en esas transiciones que estamos mirando, por ejemplo, es más que el derecho a la educación, tal vez lo que tenemos que reflexionar es la responsabilidad del aprendizaje y ese aprendizaje autónomo y ese aprendizaje en conjunto con los espacios cotidianos y relevantes para nosotros. Entonces, para formarnos en este momento, o sea, porque además esto de las disciplinas también está en un proceso de transformación. Yo creo que se está evolucionando la idea de la disciplina, ¿no? Yo creo que maestrías como humanidades digitales muestra que ahí convergen diferentes disciplinas, que esto ya no es de unos y otros. Tengo amigos que son muy programadores, pero que tienen una gran sensibilidad humanística, por ejemplo. Eso se está rompiendo, se está rompiendo. Y en los más pequeños, pues tienen una gran oportunidad de ejercer ese aprendizaje de otra manera. Entonces, tenemos que ubicarnos también contextualmente. Yo creo que las herramientas digitales, toda la electrónica, todo lo que tiene que ver con la computación, también está dando otro salto muy importante, en el cual nosotros cada vez vamos a dejar de ser tan importantes en el proceso de cómputo. Porque precisamente las computadoras son lo que hacen mejor, computar. Para ellas es el mejor proceso, el cómputo. No para nosotros. Para nosotros es la intuición, la sensibilidad. La creación. Exactamente, el poder conectar cosas que aparentemente no se pueden conectar. Porque nunca se habían conectado. Ahí está la imaginación y ahí estaría yo, como yo lo veo, y creo que lo que estamos explorando un poco, que hemos explorado también un poco de electrónica y de lo que llamamos creatividad tecnológica, no ser consumidores de cajas negras, sino que sepamos cómo construir y cómo desarrollar esa tecnología
a todo nivel, no solamente en la electrónica, también mecánica y también orgánica. Porque antes uno podía arreglar, pues no había teléfonos, pero uno podía arreglar el teléfono. Ahora uno lo tiene que mandar a arreglar, lo deja en un lugar, lo arreglan y después va y nunca aprendió cómo se arregla y si se lo vuelve a dañar, pues ni idea cómo se hace. Entonces, yo creo que hay que saber cómo funcionan las máquinas, que es un poco lo que dice Iván Illich sobre las tecnologías convivenciales. Cuando la tecnología excede un nivel donde ya yo no tengo potestad para poder reparar, cambiar, transformar esos aparatos, he perdido yo el poder y quedo dependiente de unos expertos y de unos centros que han encerrado ese conocimiento. O al menos, y que no lo comparten y que no son open source. O al menos enviárselo a un amigo que logre reparar y se lo enviamos y le preguntamos cómo voy a ayudarte para aprender. Bueno, voy a tener que invitarlos a una tostada HD porque la conversación está muy buena, pero ya en cortados minutos tenemos que cortar. Así que para cerrar, me gustaría que nos contaran en un minuto cada uno cuál es el proceso creativo para generar prototipos, como cuáles son esas acciones recomendadas por ustedes, como por ejemplo volver al papel o generar mapas o algo que nos dé una idea de cómo ustedes piensan creativamente. Tienen un minuto. Le voy a dar la palabra a Santiago para que lo dejemos hablar. Cuando me das la palabra, primero me toca pensar muy rápido. Si quieres empezamos por Juan Pablo. Bueno, no. ¿Sí? Bueno, Juan Pablo, pero entonces a ti sí te va a dar 40 segundos. Juan 40 Pablo. para prototipar. Yo creo que me acojo a una idea y es que el prototipar básicamente es idear y básicamente es invitar ideas de los que están alrededor de nosotros a participar de la creatividad. Pero no, realmente uno no siempre, a no todos nos funciona en el papel. Yo nunca he tenido una buena, o sea, yo no sé dibujar muy bien en el papel, pero en digital yo hago unas cosas más chéveres y pues el prototipo es donde más tú te sientas cómodo. Y o sea, seguir la intuición, básicamente. Seguir la intuición, básicamente. Es uno de los procesos creativos. Exactamente. Depende de qué ideas y de quiénes están, debe fluir. No hay una receta. A veces se piensa que no hay que poner post-it y hay que tener entonces papel y hay que no, depende. Tal vez con tu solo teléfono puedas llegar a hacer un prototipo. Claro. O tal vez necesites con origami, pero depende de qué ideas están ahí, ¿no? Listo. Si es una casa, si es un libro, si es un cuaderno, si cualquier cosa. Bueno, vemos que a ustedes les funciona la inspiración y lo digital. ¿Qué te funciona, Santiago? Sí, yo creo que también muy de acuerdo con ustedes, estar muy conectado con uno mismo, con los propios propósitos, con la propia imaginación, y yo creo que, para resumirlo muy resumido, yo creo que comenzar con lo que uno realmente, genuinamente quiere e imagina y abrazar todas las críticas y acoger todas las críticas e iterar, que es justamente lo que hice en mi tesis, estar abierto a lo que las situaciones planteen. Y en mi tesis yo tuve 3 partes de prototipado. La primera es situación actual, es decir, conocer muy bien el contexto, situación imaginada, que es, me conecto con lo que decía Juan Pablo, imaginar y pensar y seguir la intuición. Y la tercera, la situación arreglada, que es cómo hacer coincidir estas dos, lo actual y lo que imaginas, cómo negocian y estar abierto a la crítica. Listo, pues muchas gracias. Un apunte. Hay un manual excelente de La Fuente que se llama Cómo hacer un prototipo, que es buenísimo porque creo que recoge lo que Santiago y nosotros estamos diciendo, y es básicamente invita la hospitalidad. O sea, La Fuente dice la hospitalidad de ideas, hospitalidad de espacios, hospitalidad de creación, que fluya.
escuchar mucho, básicamente. Que fluya como el agua. Así de Genial. rápido. aunque- Bueno, pues yo, pues vamos a cerrar esta clase 110 de la Maratón 2020 de Humanidades Digitales. Muchas gracias a ustedes, al equipo Mangle Rojo, a Santiago. Creo que hay dos frases con las que por lo menos me quedo yo, seguramente los que nos acompañan con muchísimas más, pero el equipo de Mangle Rojo dice, quedémonos en el problema, sigamos en el problema, sigamos ahí trabajándolo. Y Santiago nos invita a abrazar las críticas, ¿no? Es como que no, lo difícil no es difícil, también decía Vera en algún momento, ¿no? Entonces creo que es importante seguir en ese movimiento como el agua, en los problemas de investigación, y sin olvidar que hay que adherir esa parte humana que nos caracteriza a todos. Entonces creo que aquí nos llevamos referencias teóricas, inspiración y bueno, varios comerciales para indagar en herramientas digitales y en nuestros propios conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes los invitados y a la Red Colombiana de Humanidades Digitales y a la Facultad de Artes de los Andes, que hizo posible que la pandemia no nos dejara sin maratón este año. Muchas gracias y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias a todos y un placer haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Genial. Sí. Gracias. Gracias. Vale.